Uno de ellos entró por la fuerza en la casa de su vecina, la llevó a su banco y retiró dinero de su cuenta mientras ella seguía atada dentro. Y lo que hizo cuando volvió, lo mantuvo en el corredor de la muerte durante 35 años. Uno de ellos violó a una niña de 13 años y luego culpó del asesinato a su propio hermano. Pasó casi 50 años en el corredor de la muerte antes de que finalmente ejecutaran la sentencia. Y uno de ellos se sentó en una celda de la cárcel 4 días después de matar a 2 hombres y se rió de ello ante las cámaras. Cuando le preguntaron por las víctimas y sus familias, dijo que les den. Pero solo uno de ellos se casó 2 semanas antes de su ejecución. Estos son los presos ejecutados en abril de 2026. Sus crímenes, sus últimas comidas y sus últimas palabras. Pero primero, díganlos desde dónde están viendo esto. Era el 30 de julio de 1976 en Winter Garden, Florida. Esa noche, James Hitchcock se sentó en la sala de estar de su hermano Richard y vio la televisión con la familia hasta alrededor de las 11. Nada inusual, solo una noche normal. Luego James salió de la casa y se dirigió al centro, donde pasó las siguientes horas bebiendo cerveza y fumando marihuana con amigos. Volvió alrededor de las 2:30 de la madrugada, pero no usó la puerta principal. Entró por una ventana del comedor y luego caminó por el pasillo hasta el dormitorio de Cynthia Driggers, Cindy, la hijastra de 13 años de Richard. James tenía 20 años. Había estado viviendo bajo su techo durante 2 semanas y media como invitado. Richard lo había acogido porque James no tenía nada. Creció como uno de 7 hijos en una choza en Arkansas, recogiendo algodón. Su padre murió de cáncer de piel cuando él tenía 6 años. Su padrastro golpeaba a su madre. Se escapó de casa a los 13 años. Y de alguna manera, a pesar de todo eso, fue la primera persona en su familia en obtener un diploma de secundaria. Pero en 1976 estaba en quiebra, en libertad condicional por robo y sin opciones. Richard fue el uno que abrió la puerta. Y esto es lo que hizo con la segunda oportunidad que le dio su hermano. Violó a su hija. Después, Cindy le dijo que estaba lastimada. Dijo que se lo iba a contar a su madre. Y cuando intentó impedirle salir de la habitación, ella empezó a gritar. Así que la agarró por el cuello. La arrastró fuera de la casa, todavía forcejando, todavía gritando. En sus propias palabras, ella empezó a chillar. Y cuando no paraba, la estranguló de nuevo. La golpeó. Le dio puñetazos en la cara. Y siguió estrangulándola hasta que quedó en silencio. Luego empujó su cuerpo entre unos arbustos. Volvió a entrar. Se dio una ducha. Se metió en la cama. Y se durmió como si fuera cualquier otra noche. Cuando se despertó y notó que la familia se estaba dando cuenta de que Cindy había desaparecido, James intentó organizar una búsqueda para encontrarla. Estaba ahí fuera haciendo de tío preocupado, intentando que los vecinos ayudaran a buscar a la niña, cuyo cuerpo él mismo había empujado entre los arbustos unas horas antes. Sabía exactamente dónde estaba. Él mismo la había puesto ahí. La policía se centró en James casi de inmediato y el 4 de agosto confesó. Relató toda la noche con sus propias palabras, paso a paso, cómo volvió a casa borracho, cómo entró por la ventana, lo que le hizo a Cindy, cómo la mató. Pero incluso mientras confesaba todo, todavía intentó retorcer la historia. Les dijo a los investigadores que el sexo había sido consensual, que una niña de 13 años lo quería. Pero la autopsia destruyó esa afirmación antes de que llegara a un tribunal. El himen de Cindy había sido desgarrado recientemente. Se encontró esperma dentro de su cuerpo, y su cara estaba cubierta de cortes y moretones alrededor de ambos ojos. No hay nada consensual en nada de eso. Y había algo más. La hermana de Cindy, Deborah, testificó más tarde que antes del asesinato, ella y Cindy habían confrontado a James sobre lo que les estaba haciendo a Cindy. Según Deborah, James les dijo que iba a violar y matar a Cynthia. Lo dijo en voz alta, y luego hizo exactamente eso. James fue acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual. Pero el juicio es donde esta historia se pone aún peor. Menos de un año después del asesinato, James fue a juicio. Y aquí es donde mostró exactamente quién era realmente. Se retractó de toda su confesión.
cada palabra. Ahora le dijo al jurado que Cindy lo había dejado entrar a su habitación voluntariamente, que ella consintió tener relaciones sexuales con él. Recuerden, ella tenía 13 años, mientras que él tenía 20. La edad de consentimiento en Florida es 18, pero la cosa empeora. James entonces señaló directamente a su propio hermano, Richard, el mismo hombre que lo había acogido cuando no tenía nada. Le dijo al jurado que después del sexo, Richard entró y los sorprendió, que Richard se enfureció y arrastró a Cindy afuera, que Richard la estranguló hasta la muerte, y que James solo confesó a la policía porque intentaba proteger a su hermano. Piensen en eso por un segundo. Violó a la hija de su hermano, luego la mató, y luego, en un tribunal, intentó culpar a la única persona en su vida que le había mostrado amabilidad por el asesinato. Eso es un nivel de traición que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. Pero el jurado lo vio enseguida. Su confesión original era detallada, específica y en sus propias palabras. La evidencia física la corroboraba perfectamente. Y la historia sobre Richard solo apareció después de que James tuvo semanas para sentarse en una celda y pensar en cómo salvarse. Y luego estaba la carta. Desde la cárcel, James le había escrito a su propia madre confesando el asesinato. Lo puso por escrito, y luego subió al estrado y culpó a su hermano de todas formas. Después de menos de 2 horas de deliberación, lo encontraron culpable. La votación a favor de la pena de muerte fue de 7-5, y el juez estuvo de acuerdo. El 11 de febrero de 1977, James Hitchcock fue condenado a morir en la silla eléctrica. Pero esa condena tardaría casi 50 años en ejecutarse. Lo que siguió fue una de las sagas legales más largas en la historia del corredor de la muerte de Florida. El caso de James Hitchcock pasó por el Tribunal Supremo de Florida, luego por los tribunales federales, y luego hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 2 veces. En 1987, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el juez original de la sentencia había violado la Constitución. La cuestión era técnica. El juez se había negado a permitir que el jurado considerara pruebas atenuantes, cosas como la pobreza de la infancia de James, la muerte de su padre y el hecho de que de niño solía inhalar gases de gasolina de los depósitos de los coches y una vez se desmayó por ello. La sentencia en el caso Hitchcock contra Duggar se convirtió en una decisión histórica. Reformó la manera en que se manejaban los casos de pena capital en todo el país. Apareció en los libros de texto de las facultades de Derecho y fue citada en cientos de otros casos de pena de muerte. Así que James obtuvo una nueva audiencia de sentencia. En 1988, la defensa presentó un caso extenso. La madre de James testificó. Sus hermanas testificaron. 2 sobrinas y un primo tomaron la palabra. Incluso un psicólogo que dijo que ya no era peligroso. 8 compañeros del corredor de la muerte que lo llamaron un pacificador. Y el propio James subió al estrado y habló sobre cómo había cambiado. Pero el jurado recomendó la pena de muerte de nuevo, con una votación de 7-5. No importó lo que dijo su madre. No importó lo que dijo el psicólogo. No importó que 8 reclusos lo llamaran pacificador, porque ninguna cantidad de testimonios podía superar lo que había hecho. Estaba en libertad condicional cuando cometió el asesinato. Violó a una niña y la mató para que no pudiera contárselo a nadie. Y el asesinato en sí fue atroz, cruel e inhumano. Cada jurado que escuchó esos hechos llegó a la misma conclusión. Fue condenado de nuevo por tercera vez en 1993, y entonces la votación fue de 12-0, unánime. Y una cuarta vez en 1996, cuando la votación fue de 10-2. 4 jurados distintos escucharon este caso. 4 veces distintas dijeron que este hombre debía morir. Y cada vez, James contó la misma historia, que su hermano lo hizo, que él solo era culpable del sexo, como si violar a una niña de 13 años fuera lo menor que está dispuesto a admitir. Y mantener a James en el corredor de la muerte durante casi 50 años le costó a los contribuyentes de Florida mucho más de lo que habría costado una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. En Florida, una ejecución cuesta, en promedio,
unas 6 veces más que mantener a alguien en prisión de por vida. Y el caso de James Hitchcock no fue uno común. 4 juicios, décadas de apelaciones, 2 casos ante la Corte Suprema y una familia que tuvo que revivir la peor noche de sus vidas cada vez que se abría la puerta de un tribunal. Mientras James Hitchcock pasaba de sala en sala y presentaba apelaciones, la familia de Cindy Driggers estaba atrapada en su propio bucle. Su hermana menor, Lynn Cobb, era solo 16 meses menor que Cindy. Estaba allí el día que ocurrió, y durante casi 5 décadas vio cómo el caso se arrastraba por el sistema sin fin a la vista. For me, it was just felt like it was never going to end, and we just kept doing it over and over again. Escribió las consecuencias del asesinato como algo borroso. La prima de Cindy, Ginny Meadows, pasó años yendo a Tallahassee, presionando a los funcionarios para obtener respuestas. Dijo que las décadas habían pasado factura a los miembros mayores de la familia de una manera que la mayoría de la gente no podía entender. 2 people in my family, at night, when they lay their head down on their pillow, you know what their prayer is? That they live longer than Hitchcock does. Y luego estaba la madre de Cindy, Judy. Después de 50 años de espera, dijo algo que probablemente todo padre en esta situación ha pensado pero nunca ha dicho en voz alta. Solo espero que se lleve a cabo. Espero que Dios me perdone por decir esto, pero necesita morir. Durante casi 50 años, James estuvo en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida. Era uno de los reclusos que más tiempo llevaba en el corredor. Y entonces, el 31 de marzo de 2026, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución. La ejecución estaba programada para el 30 de abril. Después de 49 años y 9 meses en el corredor de la muerte, James Hitchcock estaba a punto de enfrentarse al final. La mañana de su ejecución, James se despertó a las 4:45. Según un portavoz de la prisión, se mostró cooperativo durante todo el día. Se reunió con un primo, pero no con un consejero espiritual. Para su última comida, James Hitchcock comió pollo, ensalada, helado, pastel y un refresco. Al final del día fue llevado a la cámara de ejecución, donde la cortina se abrió a las 6 de la tarde. James Hitchcock yacía atado a una camilla, con 2 vías intravenosas insertadas en los brazos. Le preguntaron si tenía algunas últimas palabras. Dijo: «Solo quiero despedirme de mi amigo Joshua. Gracias por todo lo que has hecho». Luego levantó la cabeza hacia un hombre sentado en la primera fila de la sala. El hombre levantó la mano, y esas fueron las últimas palabras que James Hitchcock pronunció. Ni una palabra sobre Cindy, ninguna disculpa, ningún remordimiento. Después de 50 años, su último aliento fue una despedida a un amigo. El alcaide dio la señal y se administraron los fármacos. A las 6:12 de la tarde, 12 minutos después de que comenzara la inyección, fue declarado muerto. James Ernest Hitchcock tenía 70 años. James Hitchcock pasó 50 años diciendo que no lo hizo, pero el siguiente hombre ejecutado ese mes pasó 16 años diciendo que sí, ante las cámaras, sonriendo. Y luego, 2 semanas antes de su ejecución, él y su primo dijeron que todo era mentira. El 19 de junio de 2008, justo después de la 1 de la madrugada, un hombre que volvía a casa en bicicleta desde el trabajo por una tranquila calle residencial en Garland, Texas, vio algo cerca de un pequeño estudio de grabación. 2 cuerpos, tendidos en la carretera. Se detuvo, fue en bicicleta hasta una estación de bomberos cercana y alertó a los bomberos. En cuestión de minutos, los paramédicos confirmaron lo que el ciclista ya sabía. Ambos hombres estaban muertos. Steven Swan tenía 26 años y Matthew Butler tenía 28. Ambos eran productores de música cristiana. Habían estado trabajando hasta tarde en su propio estudio, solo los dos, en mitad de la noche. Stephen había recibido un disparo en la cabeza y en el pecho. Matthew también había recibido múltiples disparos. Fueron encontrados tendidos en la calle fuera del edificio, sin nadie más alrededor y sin testigos. Solo 2 hombres muertos,
y quien lo hizo ya se había ido. Entonces, ¿quién atacaría a dos productores de música cristiana en mitad de la noche en los suburbios de Garland? Un joven de 19 años llamado James Broadnax, y no fue precisamente discreto al respecto. Ese mismo día, James y su primo Demarius Cummings llegaron a un apartamento en el sureste de Dallas, donde James había estado alojándose con familiares. Y en lugar de mantener la boca cerrada, James empezó a presumir. Le dijo a la gente en la habitación que acababa de pegar un golpe. Eso es argot callejero para referirse a un robo. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó el carnet de conducir de Stephen Swan y lo mostró como un trofeo a todos los presentes. Pero lo que no mencionó fue que solo obtuvieron $2 de todo el robo. $2. Luego él y Demarius salieron por la puerta, se subieron al Ford Crown Victoria de Stephen y le dijeron a todos que iban a venderlo. 15 minutos después, una de las personas que estaban sentadas en ese apartamento vio una transmisión de noticias sobre un doble homicidio en Garland. Reconoció los detalles de inmediato y cogió el teléfono y llamó al departamento de policía de Garland. Y no tardó mucho en que la policía lo encontrara. Esa tarde, agentes en Texarkana, a aproximadamente 200 kilómetros de distancia, vieron un Ford Crown Victoria en un barrio de alta criminalidad. Pero cuando comprobaron las matrículas, el registro correspondía a un Cadillac, no a un Ford. Detuvieron el coche y James les dio su nombre. Aparecieron múltiples órdenes de arresto activas y fue detenido en el acto. El agente que realizó la parada testificó más tarde que James no parecía estar bajo los efectos del alcohol ni de ninguna sustancia. Estaba tranquilo, coherente y plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. No había confusión, ningún pánico, solo un chico de 19 años que sabía exactamente dónde estaba y por qué. Pero aquí es donde este caso deja de ser un robo con homicidio rutinario y se convierte en algo completamente diferente. Después de ser llevado de vuelta a Dallas, James aceptó sentarse con reporteros de televisión local, en cámara, en la cárcel del condado de Dallas. Su primo Demarius hizo su propia entrevista. Admitió el robo, pero dijo que él no fue el que disparó. James, dijo, apretó el gatillo. James estuvo de acuerdo, pero la manera en que lo dijo fue lo que selló su destino. Hop on the train. Let's go to downtown Garden, you know what I'm saying? And we gonna rob somebody. Let's go out there where the rich white folks stay, you know what I'm saying? Rob one of them, you know what I'm saying? So we get out there and we robbed them. I them. How much I money popped did they. you... What did you think when the police caught up to you? What I think? When they hit the lights, I said, damn. And started laughing, you know what I'm saying? Just like I'm doing now. And looked them in their face with a big smirk. Y'all ain't got on me, dog. But I do want to see the evidence. What do you think's gonna happen to you now? Whatever they throw at me. Hopefully the death penalty. Hopefully? Yeah. Why do you hope? Cause they give me life, I'm gonna kill somebody else. Straight up. You killed 2 young men now. Better their life than mine. Do you have any remorse? None whatsoever. Do it look like it? I just can't believe you killed 2 people and you're laughing about it. Yeah. Just like when they stick that damn in my woman, they gonna laugh at me. Look at that dumb motherfucker. You know how y'all is, dog. Fuck. Just like I said. Fuck family too. Both of them. Dos hombres estaban muertos. Sus familias estaban planeando los funerales. Y el hombre que dijo haberlos matado estaba sentado en una celda de la cárcel, sonriendo ante las cámaras y retando al estado de Texas a ejecutarlo. Y Texas aceptó ese desafío. En el juicio de 2009, su defensa intentó deshacer todo eso. Su argumento era que James había estado bajo los efectos del PCP y la marihuana durante los asesinatos, y que todavía estaba bajo su influencia 4 días después, cuando dio esas confesiones televisadas. Que no estaba en su sano juicio, que las palabras en cámara no podían ser de confianza. Pero el Estado desmanteló ese argumento testigo por testigo. El agente que lo arrestó dijo que James estaba lúcido durante la parada de tráfico. Los reporteros que lo entrevistaron lo describieron como alguien agudo, articulado y racional. La enfermera de la cárcel que lo examinó testificó que no había señales de intoxicación.
Y el jurado había visto las entrevistas por sí mismo. Podían ver sus ojos, podían escuchar su voz y podían decidir por sí mismos si ese era un hombre que no sabía lo que estaba diciendo. La defensa no negó que James hubiera disparado a Stephen y Matthew. Admitió que los mató. Todo su caso se redujo a un argumento, que debido a su estado mental no debería recibir la pena de muerte. Pero los fiscales fueron más lejos. Presentaron más de 40 páginas de letras de rap escritas a mano por James como prueba. Versos como atarlos y meterlos en bolsas para cadáveres, enviárselos al alcalde, luego de todo el país, llamad a la prensa, al periódico. El Estado argumentó que esas letras mostraban exactamente quién era James. Lo llamaron una nueva especie y un monstruo durante los alegatos finales. Lo compararon con depredadores del canal Animal Planet, desesperado por matar. El jurado declaró a James Garfield Broadnax culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte. Su primo Demarius recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional bajo la Ley de Participación de Texas y sigue cumpliendo esa condena hasta el día de hoy. Pero la historia no termina con la condena, porque semanas antes de que el estado de Texas fuera a ejecutarlo, James Broadnax se casó en el corredor de la muerte. Después de la condena, James fue enviado a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, y durante los siguientes 16 años, sus apelaciones no llegaron a ningún lado. Luego, con 42 días restantes antes de la fecha de su ejecución, el caso dio un giro inesperado. Los abogados de James presentaron una apelación completamente nueva. Adjunta a ella había una declaración firmada y jurada de Demarius Cummings, el mismo Demarius, que había aparecido en cámara en 2008 y dijo que él no fue el que disparó. Ahora, 17 años después, estaba diciendo lo contrario. That it was me, that I was the and bro just stood in my place with him getting a death penalty. That should have been me. I gotta play this remorseful role. I gotta make it seem like I'm the one that was remorseful, that didn't do it. He was the one that was the shooter. La apelación también destacó pruebas de ADN que estaban disponibles desde el juicio original. El ADN de Demarius fue encontrado en la empuñadura y en el gatillo del arma homicida, y el ADN de James no estaba en ninguno de los dos lugares. Al mismo tiempo, los raperos Travis Scott, Young Thug, T.I. y Killer Mike presentaron escritos ante la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que usar las letras de rap de James como prueba de su supuesta peligrosidad futura había tenido una motivación racial. El caso explotó en los titulares nacionales, pero las familias de las víctimas no se dejaron convencer. La madre de Matthew Butler publicó en redes sociales y llamó a la confesión del primo un pase desesperado de último minuto y una completa mentira. La madre de Stephen Swan había escrito al tribunal años antes pidiéndoles que fijaran la fecha de ejecución. Su hermana escribió por separado, pidiendo al juez que firmara la orden. Llamó a cada apelación de la defensa otro insulto y otra herida. La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó la apelación. La ejecución seguiría adelante según lo programado. Y entonces, 2 semanas antes de su fecha de ejecución, James Broadnax se casó. Su esposa era una británica de 31 años, llamada Tiana Krasnicki. Era estudiante de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y le había escrito por primera vez a James mientras investigaba el sesgo racial en los casos de pena de muerte en Texas. Ella dijo que lo que comenzó como una investigación académica se convirtió en algo más profundo. Se comprometieron durante una visita en prisión. Luego dejó su vida en Londres, dejó a su hija de 9 años con el padre de la niña y se mudó a Houston para estar más cerca de un hombre al que nunca había tocado. La boda tuvo lugar el 14 de abril, detrás de un cristal, sin contacto físico. Texas no permite visitas con contacto para los reclusos del corredor de la muerte. La ceremonia duró 20 minutos. Ella dijo sus votos, y luego llegó el momento de irse. Nunca lo había tocado, ni una sola vez. Cuando le preguntaron qué pensaba su familia,
Ella respondió, «Nadie está contento», y dijo que planeaba estar allí cuando el estado de Texas ejecutara a su esposo. Texas dejó de permitir pedidos especiales para la última comida en 2011, después de que un recluso llamado Lawrence Russell Brewer pidiera una enorme cantidad de comida y luego se negara a probar un solo bocado. Desde entonces, cada condenado en Texas recibe la misma comida que cualquier otro preso de la unidad. Lo que sirva la cafetería ese día, esa será tu última comida. Stephen Swan tenía 26 años y Matthew Butler, 28. Hacían música cristiana juntos en un pequeño estudio de grabación en una calle residencial de Garland, Texas. Una mañana de jueves de junio de 2008, alguien les disparó a ambos y los dejó en la carretera, por solo $2. James Broadnax pasó 16 años diciendo que lo había hecho. Apareció en cámara y presumió de ello. Se rió de ello. Le pidió al Estado que lo matara por ello. Y luego, cuando finalmente llegó la fecha de ejecución, la única otra persona que estuvo allí esa noche dijo que todo era mentira, que James había cargado con la culpa de algo que no hizo. Los tribunales no lo creyeron, las familias tampoco, y el 30 de abril de 2026, el estado de Texas siguió adelante con la ejecución. La mañana del 30 de abril, James Broadnax fue trasladado desde la unidad Polunsky en Livingston a la unidad Walls en Huntsville, donde Texas lleva a cabo sus ejecuciones. Pasó sus últimas horas en una celda contigua a la cámara de ejecución. Poco después de las 6 de la tarde, fue llevado a la cámara de ejecución y sujetado a la camilla. Se le insertó una vía intravenosa en el brazo. Los testigos fueron conducidos a la sala de observación, incluida su esposa Tiana, que se había casado con él tras un cristal apenas 16 días antes. Le preguntaron si tenía unas últimas palabras. Miró a los testigos y habló. A la familia, recé durante años para que cualquiera de mis decisiones generara peso en sus corazones y carga en sus espíritus, dijo. Le pedí a Dios su perdón. A pesar de lo que piensen de mí, espero que Dios haya respondido esa oración. Luego su tono cambió. Pero no importa lo que piensen de mí. Texas se equivocó. Soy inocente. Los hechos de mi caso deberían hablar por sí solos, punto. Que este momento sea lo que finalmente encienda la revolución que será televisada. Nada de esto valió la pena. Se volvió hacia Tiana. Reina, te amo. Mi promesa sigue en pie. Siempre será así. Sigue luchando. Mantente fuerte. Pon a Dios en primer lugar. Nunca dejes de creer. Te amo para siempre. Paz, amor y luz. Eso es lo que represento. Que Dios los bendiga a todos. Los fármacos comenzaron a fluir y, mientras entraban en sus venas, James seguía hablando. Instó a sus seguidores a seguir luchando. No se rindan, dijo. Luego, a mitad de una frase, un jadeo. Sacudió la cabeza brevemente, y entonces todo movimiento se detuvo. Su esposa, Tiana, se apoyó contra el cristal de la sala de testigos, gritando «¡Te amo!», mientras él perdía el conocimiento. Tuvo que ser ayudada a salir del área por los funcionarios. James Garfield Broadnax fue declarado muerto a las 6:47 de la tarde. Tenía 37 años. El último caso de este video es en realidad la primera ejecución llevada a cabo en abril. El día 21, Florida ejecutó a Chadwick Willacy. El año 1990, Chadwick irrumpió en la casa de su vecina de al lado en Palm Bay, Florida. Ella tenía 56 años y había sido viuda por exactamente 2 meses. Se suponía que no estaría en casa, pero cuando entró y lo encontró ahí, él la atacó, la ató y luego se fue. Tomó su tarjeta de cajero automático, condujo el auto de su esposo muerto a su banco y retiró efectivo de su cuenta mientras ella todavía estaba dentro de esa casa. Luego regresó. Y lo que hizo cuando regresó es la razón por la que el estado de Florida le puso una aguja en el brazo 35 años después. Su nombre era Marley Sather. Se había pagado 2 títulos universitarios más tarde en la vida. Trabajaba como negociadora de contratos gubernamentales en Harris Corporation. Cantaba en el coro de la primera iglesia metodista unida en Melbourne. Tenía 3 hijos y 3 nietas.
y su esposo Dick había muerto de cáncer de hígado solo 2 meses antes. Todavía se estaba ajustando a la vida sola. Y Chadwick Willacy vivía justo al lado. Tenía 22 años. Se había mudado a Palm Bay desde Nueva York. Su historial era menor. Algunos delitos de drogas, nada violento. Había cortado su césped antes. Habían discutido sobre lo que él cobraba, pero ella lo conocía y siempre le saludaba en la entrada. Y esa proximidad es lo que hizo posible este crimen. Conocía su rutina, sabía cuándo se iba, sabía cuándo regresaría. El 5 de septiembre se suponía que era un miércoles normal donde ella estaría fuera hasta la noche, pero llegó a casa temprano. Ese día, Marlis salió de Harris Corporation durante su descanso para almorzar y condujo a su casa en Jarvis Street. Entró por la puerta principal y encontró a Chadwick adentro, revisando sus cosas. No corrió, no entró en pánico. En cambio, la golpeó con un martillo y una escobilla de goma. Le ató las muñecas y tobillos con alambre y cinta adhesiva para que no pudiera moverse. Y luego arrancó un cable de una plancha y la estranguló con tanta fuerza que una porción de su cráneo fue físicamente desplazada. Todavía estaba viva, pero no podía defenderse, no podía escapar, y Chadwick no había terminado. Lo que vino después es lo que separa este caso de casi cualquier cosa que escuches. Revisó sus cosas metódicamente. Tomó su tarjeta de cajero automático y su PIN. Agarró las llaves del auto de su difunto esposo y luego condujo a su banco y retiró $200 de su cuenta, mientras ella estaba atada dentro de esa casa, mientras todavía estaba respirando. Después del banco, condujo de regreso, escondió el auto a la vuelta de la esquina y comenzó a hacer viajes, de ida y vuelta, cargando artículos robados, tomando todo lo que quería de su casa y moviéndolo a la suya. Una VCR, un televisor, una escopeta. Los organizó en su porche trasero para recuperarlos más tarde y movió el resto a su propia casa de al lado. Luego condujo su auto a Lynbrook Plaza, lo dejó ahí y regresó trotando. Y luego regresó para terminarlo. Chadwick fue por la casa y deshabilitó los detectores de humo, cada uno. Luego fue al garaje y agarró un bidón de gasolina. Lo llevó a donde Marlis estaba acostada y roció su cuerpo con gasolina. Encontró un ventilador oscilante de la habitación de huéspedes y lo colocó a sus pies, en ángulo para alimentar oxígeno a lo que venía. Y luego encendió varios fósforos. La prendió fuego, mientras todavía estaba viva. Marlis Sather no murió por la golpiza, no murió por las llamas. El médico forense Dr. Charles Wickham confirmó que se recuperó hollín de su tráquea. Murió por inhalar el humo de su propio cuerpo en llamas. Estaba consciente cuando ese fósforo fue encendido, y Chadwick Willacy salió por la puerta y se fue a casa. Cuando Marlis no regresó al trabajo después del almuerzo, su empleador llamó a la familia. Al día siguiente, su yerno, Denning Loveridge, condujo para verificar. En el porche trasero, encontró una escopeta y varios artículos electrónicos simplemente ahí, esperando ser recogidos. Entró adentro y encontró a su suegra. En el suelo, sus tobillos atados y un cable eléctrico alrededor de su cuello. Después de esto, la investigación avanzó rápido. El detective George Santiago dirigió el caso. Las huellas dactilares de Chadwick fueron encontradas en el ventilador a los pies de Marlis. Sus huellas dactilares estaban en el bidón de gasolina. Los testigos habían visto a un hombre que coincidía con su descripción cerca de la casa y conduciendo el auto de Marlis ese mismo día. Y las fotos de seguridad del cajero automático lo pusieron en su banco con el auto de su esposo muerto en el encuadre. Pero el avance que lo selló vino de un lugar que nadie esperaba. La propia novia de Chadwick, Marisa Walcott, estaba limpiando alrededor de la casa cuando encontró algo en su papelera. Un registro de cheques de una mujer. No sabía de quién era. Pero algo se sintió mal, así que llamó a la policía. Los oficiales lo reconocieron inmediatamente. Pertenecía a Marlis Sather. Arrestaron a Chadwick, y cuando registraron su casa, encontraron la propiedad de Marlis adentro, sus joyas, sus monedas, y encontraron ropa con sangre que era consistente con su tipo. Cuando la policía primero lo interrogó, lo negó todo. Luego,
Cuando fue confrontado con la evidencia, su historia cambió. Admitió estar dentro de la casa cuando sucedió, pero afirmó que otra persona mató a Marlis. Sin embargo, esa persona fue liberada. Estaba en el trabajo, y Chadwick había discutido con Marlis sobre lo que ella le pagó para cortar su césped. ¿Fue ese su motivo? En el juicio, el jurado escuchó todo: las huellas dactilares, la línea de tiempo, los artículos robados en su casa, la sangre en su ropa. Y después de que todo fue expuesto frente a ellos, declararon a Chadwick Willacy culpable de asesinato en primer grado premeditado, allanamiento, robo e incendio provocado. Recomendaron la muerte con un voto de 9-3. Durante la sentencia, Chadwick le pidió al tribunal que considerara su edad, 22 años, y que no tenía un historial significativo de actividad criminal previa. El tribunal lo consideró y lo sentenciaron a muerte de todos modos. Pero lo que debería haber sido el final de este caso se convirtió en algo mucho más largo. Su sentencia fue más tarde anulada por una tecnicidad legal y se ordenó una nueva fase de pena. En 1995, un segundo jurado escuchó el caso y votó 11-1 por la muerte. Uno jurado de 12 pensó que debería vivir, 11 no lo hicieron, y luego comenzó la espera. Chadwick Willacy pasó más de 34 años en el corredor de la muerte en la institución correccional Union en Rayford, Florida. Tenía 22 años cuando entró y tenía 58 cuando se firmó la orden de muerte. Durante esas décadas presentó apelación tras apelación, pero al final, cada tribunal le negó alivio. Marlis Sather llegó a casa temprano en una tarde de septiembre y encontró a su vecino en su casa. Tenía 56 años. Fue atada y golpeada y estrangulada y prendida a fuego. Murió respirando el humo de su propio cuerpo. Y el hombre que lo hizo había estado vivo durante 35 años después. Ahora, eso estaba a punto de cambiar. En marzo de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de muerte de Chadwick. Su ejecución fue programada para el 21 de abril de 2026. Pero Chadwick no estaba pasando sus últimos días luchando por su propia vida. Estaba luchando por la de otra persona. Solo 2 semanas antes de su ejecución, Willacy apareció por Zoom desde la prisión estatal de Florida. No para luchar por su propio caso, para testificar a favor de otro recluso del corredor de la muerte llamado Rafael Andrés, condenado por estrangular a una mesera con un cable de corriente de una olla en arrocera y prender fuego a su apartamento. Chadwick le dijo al juez que Rafael era un pacificador que detenía peleas en el patio, que Rafael lo había ayudado con la apelación de su condena y sentencia. Andrés lo miró a través de la pantalla y dijo: «Si llegas al cielo antes que yo, te veré ahí». 2 hombres en el corredor de la muerte, ambos condenados por estrangular a una mujer y prenderle fuego, llamándose hermanos. Y luego, el 21 de abril, llegó el último día de Chadwick. Esa mañana se despertó a las 5. Recibió visitas de su madre, sus 2 hermanas y un primo. No se reunió con ningún consejero espiritual. Para su última comida, Chadwick pidió pollo, tater tots, helado y pastel. La cortina de la cámara de ejecución se abrió a la hora programada, a las 6 de la tarde. El hijo de Marlis estaba observando. «Quiero asegurarme de ver al alcaide decir que ha fallecido», dijo John Sather antes de la ejecución. Ahora tenía 68 años. La inyección letal comenzó 2 minutos después de que Chadwick hiciera una breve declaración. Se disculpó con su propia familia y amigos y animó a sus hermanos del corredor a mantenerse fuertes. Mantuvo su inocencia, diciendo que nunca mataría a su amigo. A la familia de la víctima, espero que esto les traiga paz. Si es así, está bien, dijo. Pero esto no está bien. Poco después de que comenzara la inyección letal, un alcaide sacudió a Chadwick y gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Su piel comenzó a ponerse gris, y finalmente un médico entró en la cámara para examinarlo. Fue declarado muerto a las 6:15 de la tarde. Chadwick Willacy tenía 58 años. Esto concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en abril de 2026.
Suscríbete si quieres ver más casos como estos y cuéntanos en los comentarios cuál es el caso que todavía tienes en la cabeza ahora mismo.